darte, Señor, si tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero Dios, tú recompensarás a cada uno conforme bendigas a cada uno, Señor. Gracias por esas ofrendas que humildemente, Señor, de la manera que haya dado cada uno de mis hermanos, conforme propuso en su corazón, Padre, tú lo bendigas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé que la unidad tiene fuerza y todos unidos, Señor, por poco queremos. Esto es grande, oh Dios mío, delante de tu presencia y es para beneficio de tu obra, Señor. Gracias, Padre, por estas ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Con nosotros quedará el predicador de esta mañana. Gloria a su nombre. Aleluya. Privilegio. Gloria a Dios. Después de disfrutar este precioso culto de adoración y alabanza. Amén. Hermano Héctor con nosotros. Aleluya. Para los que tienen un poquito de sed de una agüita, allí está el hermano Leonzo o algún hermano voluntario que quiera compartir con usted allí una agüita. Amén. Pero no quiero que esté incómodo con sed. Amén, hermano, ¿verdad? Amén, sí. Está bien que aguante hambre, pero no sed de agua. Dios lo bendiga. Amén, amén, pastor. Vamos a cambiar esto. Sí. No, amor, que Dios tiene ahí. Esto lo vamos a cambiar. Bendito sea el Señor. Vive Jehová. Alábele. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga grandemente en este precioso día. En este precioso día que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios, aleluya. Todos estamos contentos por estar en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Este momento es que no queremos que llegue. Estamos tranquilos cuando no tenemos privilegios, venimos tranquilos, sentados allá, pero cuando nos toca privilegio, ya estamos esperando a qué hora nos va a llegar. Gloria al Señor. Hoy vamos a traer un tema bien importante. Quisiera comenzar diciendo qué pasaría si el Señor tuviera que escribir cartas a las iglesias de hoy en día, y si tuviera que escribirle una carta a la iglesia cristiana Fuentes de Vida Eterna, tuviera que dirigida al pastor Carlos Ayala, y el Señor le dijera: Juan, escribe al pastor de la iglesia cristiana Fuentes de Vida Eterna, ¿qué creen que le diría? Pienso que tal vez los elogiara. Son una iglesia, una congregación pequeña, una congregación que han luchado, una congregación que sigue luchando, pero que ahí hay unos hermanos, unas hermanas. Imagínense cómo sería el mensaje que los mandaría. He estado estudiando los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estoy haciendo una prédica de cada una de ellas. Y estaba viendo que el mensaje a cada una de las iglesias, pero me enfoqué en 2 mensajes que son mensajes, pero uno de ellos es el mensaje más terrible que manda el Señor a una iglesia. Por lo menos el mensaje de la iglesia de la Odisea fue un mensaje que la iglesia se había tibiado, tenía tibieza espiritual. Pero había un mensaje a una iglesia que es un mensaje totalmente, no hay ningún elogio para esta iglesia. Una iglesia que tal vez en un momento fue una iglesia que tuvo fuego, una iglesia que hubo, pero ¿qué pasó con la iglesia? En la iglesia esta no había problemas doctrinales, no había problemas de ninguna índole. Era una iglesia que estaba... vamos a ir a Apocalipsis 3.
una iglesia que no tenía ningún problema, pero estaba en una ciudad tremendamente rica, una ciudad que había de todo, una ciudad que era una ciudad, en aquellos momentos, una ciudad que no faltaba nada, pero era una ciudad idólatra, una ciudad que tenían riquezas y mucha riqueza y la gente estaba afanada ahí en ese lugar. Leemos el mensaje a esta iglesia. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, del 1 en adelante. Apocalipsis 3, del 1 en adelante. ¿Todo lo tienen, hermanos? Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado tus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí, de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este precioso día que nos has dado hoy, Señor. Dame la sabiduría y el conocimiento para llevar esta palabra que tú me has dado, Señor. Oh, gracias, Señor. Necesito de tu ayuda, Señor, para llevar esta palabra. Necesito, Señor, que seas tú que hables a través de mí, Señor. Gracias te doy, Padre, por este gran privilegio, Señor, inmerecible, Señor. Gracias te doy, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo a través de mí, que sea yo el instrumento que tú has puesto hoy, Señor, para llevar esta palabra a tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo pido, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Un mensaje contundente que a esta iglesia le manda el Señor. Un mensaje que, si vemos todos los mensajes a todas las iglesias del Apocalipsis, a cada una el Señor la elogia, le da lo bueno que están haciendo, pero después les dice: pero tengo algo contra ti. Pero a esta iglesia de una vez le dice: tienes nombre de que vives y estás muerta. El primer versículo que el Señor que vemos aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Isaías. En Isaías, si leemos Isaías también, Isaías 11. Isaías 11. Sí, Isaías 11. Gloria a Dios, gloria a Dios. Isaías 11, 1
y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, escribe al ángel, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esta iglesia estaba en una ciudad poderosamente rica, una ciudad amurallada, una ciudad que era imposible de penetrar, eso es lo que creían, una ciudad que estaba en una colina, una ciudad que incluso las autoridades de la ciudad llegaron a decir que la ciudad no necesitaba de vigilancia, no necesitaba de nada, porque era una ciudad segura que estaba allí. Y dentro de esa ciudad estaba la iglesia de Sardis, por eso se dice la iglesia de Sardis. Pero esta ciudad era una ciudad idólatra. Allí se adoraba a la diosa Ceres, la Artemisa Diana, que es la misma. Entonces, en esta ciudad todo era riqueza, igual lo que estamos viviendo hoy en día, grandes ciudades, pero dentro de las ciudades hay iglesias que están allí, y muchas iglesias de estas también se han muerto, porque el mundo las ha arrastrado, porque se han dejado de llevar. El Señor a esta iglesia le manda un mensaje contundente. No hay ningún elogio para esta iglesia. Es una iglesia de un ave, le dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Es una iglesia que tuvo su gloria, una iglesia que en su tiempo, esta iglesia tal vez allí se alababa. No estamos hablando, podríamos llegar a decir que esta iglesia no se congregaban, pero no, en esta iglesia allí se congregaban. Si ibas a esta iglesia había culto, allí se cantaba, allí se adoraba, allí se hacía de todo, pero esta iglesia era una iglesia que se había muerto. Habían dejado de vigilar, habían dejado de estar vigilantes. Por eso, hermanos míos, nosotros como cristianos, eso es lo que tenemos que hacer cada día, revisar, detenerlo, a ver cómo está nuestra vida espiritual, a ver cómo estamos espiritualmente hablando, a ver cómo detenerlo y revisar nuestros corazones, a ver cómo estamos nosotros espiritualmente, a ver cómo estamos caminando en el camino del Señor. Y principalmente, personalmente, estos mensajes los debemos de tomar no como a nivel iglesia, sino también como a nivel personal, nosotros mismos, de vigilar nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando delante de Dios. Nosotros personalmente, y un esposo también debe vigilar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque él es el sacerdote de la familia y él es el que debe velar por la vida espiritual de su hogar. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos ver a una persona que hace cosas, que alaba, que canta, pero su vida espiritual, ¿cómo está delante de Dios? Porque muchas personas pueden estar cantando y danzando y haciendo cosas en el altar, pero su vida espiritual, ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo los presentamos? Si el Señor pudiera, nosotros pues no lo podemos ver, pero el Señor que mira todo, el Señor sabe cómo está nuestra vida delante de Él. De cada uno de nosotros, sabe cómo vamos caminando delante de nosotros. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden afectar nuestra vida espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Le dice, yo conozco tus obras, pero no están completas tus obras. No están completas. Porque a veces nosotros
venir a hacer muchas cosas que no están, son buenas, pero que no están en la voluntad del Señor. A veces nos hemos convertido en cristianos que los llenamos de actividades y de actividades y de actividades y de muchas actividades, pero que nuestra propia vida espiritual no está caminando bien delante de los ojos del Señor, porque pensamos que por hacer y hacer cosas para Dios, según decimos, pero hay muchas cosas que son buenas, pero que no es la voluntad del Señor para ti, porque a veces por hacer tantas cosas nosotros mismos descuidamos nuestra propia vida espiritual, porque una vida espiritual no se muere de un día para otro, es un proceso que va llegando y tal vez la persona no se da cuenta que está descuidando su vida espiritual, y cuando llega al punto en que tal vez no se ha dado cuenta, pero su vida espiritual está pobre, está muerta. A esta iglesia el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una iglesia que tal vez tuvo su gloria en un tiempo, pero las comodidades de la ciudad, esta iglesia la ahogaron, porque posiblemente esta iglesia se involucró más en las actividades de la ciudad, porque era una ciudad muy rica, una ciudad poderosa, una ciudad que era inconquistable, una ciudad que decían que no se podía conquistar, pero se equivocaron, porque esta ciudad fue conquistada por 2 veces, fue destruida. Fue destruida esta ciudad. ¿Y por qué? Porque dejaron de vigilar, porque dejaron de la guardia, porque dejaron de vigilar. Y nosotros como cristianos, hermanos, nosotros debemos siempre estar vigilantes a nuestra propia vida espiritual, porque a veces podemos vigilar la vida espiritual o podemos ver la vida espiritual de otra persona, pero ¿cómo está nuestra propia vida espiritual? ¿Cómo vamos caminando nosotros? Hermanos, el enfoque de nosotros debe primeramente ser vigilar nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? Porque no porque viene a cantar aquí es sinónimo de que usted está bien espiritualmente. Hay personas que están ya cantando, alabando y aplaudiendo, pero hay otra que no aplaude, pero tal vez esa persona que no aplaude, que está sentadito ahí quieto, tiene una vida espiritual en línea con Dios. Y aquella que está ahí alegre, danzando y cantando en el altar, tal vez solo está fingiendo una vida espiritual que no está viviendo. Y así, hoy en día, hay muchas iglesias que están viviendo una vida espiritual, que aparentan que tienen vida espiritual, pero si el Señor mandara un mensaje a estas iglesias, les diría lo mismo que le dijo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Y así viven muchas congregaciones hoy en día, que prácticamente dentro de ellas no hay vida espiritual. Dentro de esas congregaciones lo que hay es muerte espiritual, porque no se han dado cuenta que han dejado al Dios del cielo, que ya no están alabando a ese Dios, que se han involucrado en cosas que no son permitidas por el Señor, que han dejado meter el mundo dentro de las iglesias. Así hay muchísimas iglesias, congregaciones hoy en día. Lamentablemente hay que decirlo, que muchas grandes congregaciones que están llenas, los domingos están llenas esas congregaciones, pero que dentro de esas congregaciones no hay vida espiritual. No existe vida espiritual. Han muerto espiritualmente esas iglesias. En el versículo 2 le dice a esta iglesia: sé vigilante, vigila. Le manda a esta iglesia que sea vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
todavía esta iglesia tenía una poca posibilidad, porque a veces en las congregaciones, aunque están llenas y a veces hay muerte espiritual, pero dentro de esas congregaciones hay un pequeño remanente que se mantiene firme, que se mantiene leal al Señor, que se mantiene allí alabando, adorando, y podemos ver todo alrededor. Pero cuando miramos alrededor, lo que miramos alrededor de esas congregaciones es muerte espiritual. Y por eso el Señor a esta iglesia le dice: sé vigilante, porque afirma aquellas pocas cosas que todavía están dentro de ti. Afírmalas todavía. Hay una posibilidad que esta iglesia siga adelante, que esta iglesia se encienda de vuelta ese fuego. Porque, hermanos, en las iglesias un cristiano moribundo, espiritualmente hablando, no es problema para el enemigo. Un cristiano moribundo, que está moribundo, es como el borracho, que ya está bien borracho, pero está buscando pleito, que nomás se para y le pegas un soplido y lo botas. Así es un cristiano que está moribundo, que está ya en la UCI, en una UCI espiritual. Así es un cristiano. Pero el enemigo no se interesa en esto. El enemigo está interesado en aquellos cristianos que tienen fuego dentro de ellos, que viven en una perfecta comunión con el Señor, que tienen fuego, que ese fuego, esa llama está ardiendo. Esos cristianos sí son un problema para Satanás. Esos cristianos sí que los persigue Satanás. Pero aquellos que están moribundos, el enemigo ya ni se enfoca en ellos. Porque dice el enemigo: ¿para qué si con un soplido lo boto? Como el borracho que está allí ya buscando pleito, bien borracho, y se levanta y quiere pelear. Ya le pegas un soplido, lo botas. Así es un cristiano que está moribundo. Y las iglesias hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos que no están ya ni moribundos, que ya su vida espiritual está en bancarrota, que ya sus niveles llegó a rojo ya, y ya no tienen vida espiritual. Pero lo peor de todo esto, que la persona no se da cuenta que ha muerto espiritualmente. No se ha dado cuenta, y por eso el Señor en el versículo 2, el Señor le manda una exhortación a la iglesia. Le dice: sé vigilante, vigila las pocas cosas que todavía quedan dentro de ti. Hay un pequeño remanente que está dentro de ustedes, y manténganlo firme, manténganlo allí. Y por eso es importante, hermano, que nosotros siempre en el día, al final del día, lo detengamos el tiempo y revisemos nuestra propia vida espiritual. Cómo estamos delante de Dios en la noche que llegamos a la casa. Ser vigilante: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Esta iglesia, esta congregación, por confiarse de que estaba en una ciudad segura, esta iglesia murió espiritualmente hablando. Por eso es importante que nosotros, no por lo que sabemos, no por lo que somos, no, de ninguna manera nosotros lo debemos de confiar y decir: yo ya lo tengo todo controlado. No, Señor, nosotros debemos de vigilar siempre, estar siempre vigilantes a nuestra propia vida espiritual, a tu propia vida espiritual dentro de tu casa. ¿Cómo está? Porque a veces puede comenzar a morir dentro de tu casa tu vida espiritual. ¿Con quién estás viviendo? ¿Con quién duerme a tu lado? Porque a veces la persona que duerme a tu lado puede ser tu enemigo.
enemigo. Puede ser tu enemigo que no está viviendo una vida espiritual correcta, y eso te va a afectar a ti también. La persona que tiene, lamentablemente así es, hermano, la persona que está a tu lado a veces es tu peor enemigo. Es una realidad. Debemos de ser vigilantes nosotros con nuestra propia vida espiritual. Vigilar esa vida espiritual. Los esposos, vigilar su vida espiritual con su esposa. Detenerse en la tarde. ¿Cómo estamos caminando? Acuérdese que el esposo es el sacerdote de la casa. Y es el que tiene el control. Y es el que debe de llevar su vida espiritual. Vigilarla, que vivan una vida espiritual en orden. Y por eso el Señor le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, afírmala. Había unas pocas cosas que todavía tenía un poco de vida, había unas poquitas cosas dentro de esa congregación que todavía había una luz que podía levantarse. Y por eso nosotros, aunque en esta congregación seamos pocos, pero nosotros siempre tenemos que estar vigilantes de nuestra vida, de la vida espiritual de la iglesia, cómo está caminando. El pastor, que es el que le dirige la carta, el pastor es el responsable también de esto también. De vigilar la vida espiritual del pastor y de toda la congregación, porque el pastor, aunque nosotros no sepamos, el pastor conoce cada uno de nosotros más que nadie, y si no, él saca el machete. Hermano, hoy en día hay iglesias que principalmente el pastor se ha muerto espiritualmente hablando. ¿Y cómo creen que puede estar una congregación caminando bien si el mismo pastor de la iglesia está muerto espiritualmente? No puede caminar una iglesia en rectitud porque el pastor mismo se murió espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante, hermano, vigilar, siempre estar en guardia, principalmente en estos momentos difíciles de la historia que vivimos, que hay tantas comodidades, que hay tantas distracciones. Nosotros, cualquier cosa nos puede llevar a una muerte espiritual. Gloria a Jesús. Y no nos podemos dar cuenta, hermano. Por eso es importante, se le dice a esta iglesia: sé vigilante. Vigila esas pocas cosas que todavía te faltan, que están allí, pero necesitas vigilarlas y necesitas reanimar, necesitas prender la luz de vuelta. Hermano, porque en una iglesia, la vida de una iglesia es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si en una iglesia no está el Espíritu Santo de Dios, no hay vida en esa iglesia. El enemigo está detrás de todos aquellos cristianos que tienen juego espiritual dentro de ellos. El enemigo es tan astuto que hasta se está vistiendo de bombero para venir a apagar el fuego que hay dentro de la iglesia. Por eso es necesario que cada vez nosotros lo renovemos nuestra vida espiritual y no dejarlos morir espiritualmente, como esta iglesia le pasó. Esta iglesia se adaptó a las costumbres de esta ciudad poderosa, donde había idolatría, había de todo, y esta iglesia, en lugar de convertir ellos al mundo, el mundo los terminó convirtiendo a ellos. Y hoy en estos tiempos que estamos nosotros, también nosotros corremos ese peligro con tantas distracciones que hay, que ese mundo los puede arrastrar a lo mismo que le pasó a la iglesia de Sardis. Por eso es necesario
necesario que nosotros seamos vigilantes y que no nos tengan que decir que no han hallado nuestras obras perfectas. En el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo. Arrepiéntete. Oiga bien, arrepiéntete, le dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos recibido del Señor? Todos hemos recibido. Todos los que estamos aquí, algo el Señor nos ha dado, algo el Señor ha hecho en nuestras vidas. Acuérdate, le dice, lo que has recibido. Todos los que estamos nosotros, los que estamos aquí, los debemos de acordar siempre de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros. Porque nosotros cuando estábamos en el mundo no éramos personas buenas. Éramos personas con 1.000.000 de defectos que teníamos, que aquí la iglesia es el taller donde el Señor a cada uno de nosotros los va moldeando, los va transformando. No es que ahora seamos buenos, hermanos. No es que seamos buenos ahorita, no. Nosotros estamos en un taller ahorita, en un taller que nos van cambiando partes, así como lleva un carro, el buen hermano Pablo que sabe de mecánica, allí un carro se le cambia parte y ya más o menos queda, pero al otro día cambia otra parte y así nosotros también estamos en el taller donde el Señor los va moldeando, los va cambiando, vamos, y nosotros también que nos tenemos que dejar guiar por el Señor. Y cada día nosotros tenemos que permitir que el Señor obre en nosotros, porque hoy en día hay muchos cristianos que no permiten que el Señor obre en su vida, porque se han convertido en cristianos rebeldes que no quieren obedecer. Y por eso el Señor le dice, acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo. Lo que has recibido y oído, guárdalo. Por eso nosotros tenemos que siempre acordarlo lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Isaías 51:1. Gloria al Señor. Isaías 51:1. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad pues de la cantera, el hueco de la cantera donde fuimos arrancados. Siempre tenemos que ver eso, de dónde nosotros venimos, de dónde el Señor nos arrancó. Antes de venir al Señor, nosotros vivíamos una vida desenfrenada, una vida sin ninguna esperanza. Y por eso nosotros siempre tenemos que ver de dónde el Señor lo sacó. Por eso, y también le dice al pueblo de Israel, acuérdate, mira el hueco de la cantera que fuiste arrancado, de donde yo te saqué. Nosotros tenemos que ser vigilantes y ver de dónde el Señor lo sacó a nosotros.
y guardarlo dentro de nosotros, para que nosotros siempre que miremos atrás, no para regresar, sino para ver de dónde el Señor lo sacó a nosotros, y entonces es el momento que digamos, vamos a renovar nuestra vida espiritual, porque de donde me sacó el Señor, yo no quiero regresar de vuelta ahí. No quiero morirme espiritualmente. Por eso le manda a esta iglesia, le dice a la iglesia, sé vigilante y acuérdate de dónde yo te saqué. Acuérdate de lo que he hecho por ti. Cada uno de nosotros aquí tenemos historias de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Yo pienso que aquí no hay ni uno que el Señor no haya obrado en la vida de cada uno de nosotros acá. El Señor en cada uno de nosotros ha hecho milagros que tal vez nosotros no lo podamos ver, o tal vez no podemos sentirlo, pero el Señor los ha cambiado la vida, porque si te das cuenta, cada uno de los que estamos aquí, ya no somos los mismos de antes, ya no pensamos diferente. El Señor ha cambiado hasta nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar cuando estábamos en el mundo era totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Ahora pensamos en las cosas espirituales. Antes pensábamos en las cosas del mundo. Cuando estábamos en el mundo, ya el día viernes, muchos estaban diciendo, vamos a pasar por la gas, comprando las chelas, decía uno. Pero ya esa mentalidad en nosotros, el Señor la cambió. El Señor la cambió. Nuestro corazón, el Señor ya lo cambió. Claro que hay muchos cristianos que todavía son rebeldes. Hay muchos que no quieren cambiar, que no se quieren dejar cambiar por el Señor, no se quieren dejar moldear por el Señor. Y nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que ponerlos en las manos del Señor como el barro en las manos del alfarero. Así los tenemos que poner y dejarlos moldear por el Señor. A veces hay cosas que no nos van a gustar, pero el Señor, el alfarero, es el que le da la forma a la arcilla, no es la arcilla al alfarero. El alfarero es el que moldea qué es lo que quiere hacer de esa arcilla. Así nosotros en las manos del Señor también somos lo mismo. Somos como la arcilla en las manos del alfarero, que tenemos que dejarlo moldear. Pero hoy en día hay mucha gente que no quiere dejar de moldear, no quiere ponerse en las manos del alfarero, no quiere dejar de moldear por el Señor. Quiere seguir siendo el mismo, pero viniendo a la iglesia. Aquí viene a cantar, ella aplaude y se alegra, pero cuando sale de la puerta es el mismo. Es la misma persona. No ha cambiado. No ha cambiado. Y por eso nosotros siempre, como le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate de lo que has recibido y oído. Todos nosotros hemos recibido algo del Señor, por eso nosotros tenemos que hacer memoria de lo que hemos recibido del Señor y guardarlo dentro de nuestros corazones y mantenerlos firmes en el camino. Y mira lo que le dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Algo contundente, algo, si no velas, si no atiendes lo que te estoy diciendo, yo vendré sobre ti. Y así también en la vida de nosotros, tanto y tanto que no queremos obedecer el camino, las ordenanzas, la ley del Señor, que puede llegar un punto en que el Señor diga hasta aquí. Ya te di oportunidad. Hay personas que han visto los milagros,
Hay personas que han visto sanidades, en él mismo, o en un pariente, o en un amigo, o en un hermano, pero no quiere. No quiere. El Señor le está hablando de todas maneras. El Señor le habla de todas maneras. Así a nosotros nos habló de muchas maneras. Gloria a Dios que nosotros atendimos el llamado. Pero hay mucha gente que el Señor le está llamando, le está diciendo, le está mandando mensajes por todos los medios. Pero esta persona no quiere atender el mensaje del Señor. Y puede hacer que un día el Señor le diga, ya te mandé muchos mensajes y no los has leído. Así es, gloria a Dios. Sabes que el Señor los habla a través de cualquier cosa, los manda un mensaje el Señor, a través de un hermano, a través hasta de un inconverso, los puede estar mandando un mensaje el Señor y nosotros ni nos enteramos. Hermano, nosotros debemos ser sensibles a la voz del Señor, a escuchar la voz del Señor. Hoy en día no es que el Señor no esté hablando, el Señor ha seguido hablando a la iglesia. Lo que pasa es que con tantas distracciones que hoy hay, la iglesia, el cristiano no presta oído, no presta atención a la voz del Señor. El Señor sigue hablando a la iglesia hoy en día, a través de muchos medios. El Señor está hablando a la iglesia, le está diciendo lo que debe de hacer, pero la iglesia ni se entera. ¿Por qué? Porque se ha metido en todas estas distracciones, no presta oído a la voz del Señor. El Señor sigue hablando a las congregaciones hoy en día. De todas las maneras. ¿Por qué aquellos grandes hombres de Dios, ellos oían la voz de Dios? Abraham sabía cuando el Señor le hablaba. Jacob sabía cuando el Señor le hablaba. Isaac sabía cuando el Señor le hablaba. Porque estos hombres no tenían distracciones como las tenemos nosotros hoy en día. Hay mucha gente que dice que el Señor ya no habla. ¿Cómo no, hermano mío? El Señor sigue hablando a las congregaciones. El Señor sigue hablando a tu vida personal. El Señor sigue hablando a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no prestamos oído por tanta distracción que tenemos. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y por eso le dice a esta iglesia, si no vela vendré sobre ti. Apocalipsis. Ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a leer otro versículo. Apocalipsis 16:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. He aquí, dice, yo vengo pronto, Gloria a Dios. como ladrón. Como ladrón. Cuán importante, hermanos, es siempre estar en vela, siempre ser vigilante, siempre estar vigilando nuestra propia vida espiritual, siempre estar pendiente de lo que está pasando a nuestros alrededores. Es aquí yo vengo pronto, le dice. Es como le dije a esta iglesia, si no vela vendré como ladrón sobre ti y no sabrás a qué hora Gloria a Dios. vendré sobre ti. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que nosotros no somos tan vigilantes como debíamos de ser de nuestra propia vida espiritual. No estamos vigilando qué está pasando en nuestra vida. A veces nos dejamos llevar por tantas cosas que este mundo ofrece.
A veces los dejamos llevar por las distracciones. El enemigo nos ha puesto tantas distracciones, redes sociales, donde todo esto los distrae para escuchar la voz del Señor. Y a veces dedicamos más tiempo a las redes sociales que a la palabra del Señor. Y esa es una realidad que hoy en día a la iglesia le está afectando, porque la gente hoy en día se la pasa más tiempo en la noche, en el día, donde quiera. No pueden vivir sin las redes sociales. Y cuando acuerdas te metes a una red social, y cuando acuerdas se pasó una hora, se pasaron 30 minutos, y ese tiempo podría haber estado estudiando las Escrituras. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Nosotros tenemos su palabra. Tenemos este libro para escuchar, para que el Señor los hable a través de esta palabra, de su palabra. Y por eso, por eso es el problema con las redes sociales, que nos quitan el tiempo del Señor. Y por eso es que no estamos pendientes a la voz del Señor, de cuando el Señor nos va a hablar. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado más a dedicarle más tiempo a las redes sociales hoy en día. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que siempre vigilar, hermanos, ser vigilantes y no dejarlos arrastrar por todo esto, que hoy en día al enemigo le encanta todo esto. Porque él sabe que esto es lo que a la persona le gusta. Te la pasas viendo tantas cosas en las redes sociales. Sí, yo no digo que las redes sociales sean malas, son buenas. Son buenas dependiendo para qué las vas a usar. Usamos las redes sociales para llevar este mensaje a muchas personas también. Y esa es una parte buena que nosotros la podemos usar. Pero mucha gente las usa para otros fines. Y se quita el tiempo. Y por eso es que no escucha la voz del Señor. Por eso es que no permitimos que el Señor nos hable. Porque estamos tan metidos en las redes sociales que no permitimos que el Señor habla. Y no velamos nuestra propia vida. A veces por estar en las redes sociales descuidamos nuestra propia vida espiritual. Y ya se nos olvidó de aquello que hay que encerrarse en el cuarto cuando tenemos un problema, ir a tu habitación, enciérrate allí y ponte en comunión con el Señor. Se nos ha olvidado, porque allí es donde el Señor te va a hablar, es allí donde vas a velar tu propia vida espiritual también, vigilar tu vida espiritual. En ese momento a solas te vas a hablar entre tú y el Señor y le vas a decir: Señor, ¿cómo está mi vida espiritual delante de ti? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? Amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado tus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dentro de esta congregación, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que esta iglesia ya había muerto espiritualmente, el mensaje era que el mensaje primero que le mandó: tienes nombre de que vive y estás muerta. Pero el Señor, a pesar de todo esto, le está diciendo en el verso 4: pero allí todavía hay un remanente que se ha mantenido, porque en las iglesias, lo que decíamos antes, puede ser de que todos no vivan una vida espiritual en orden con Dios, pero dentro de esas iglesias hay siempre un remanente que permanece fiel al Señor. Siempre hay unas cuantas personas que todavía quedan con vida espiritual dentro de la iglesia, y tal vez estas personas son los que mantienen en pie esta iglesia, pero todos los demás ya están muertos espiritualmente. Y así hay muchas iglesias hoy en día.
que siempre están en función, hay cultos, hay todo, hay alabanza, pero su vida espiritual no vive en una vida espiritual de acuerdo con el Señor, pero dentro de esas congregaciones hay un pequeño remanente que se permanece fiel, que siempre fiel al Señor. En todas las congregaciones es así. Ahora podemos ver la iglesia católica, a veces la criticamos, pero dentro de esa iglesia hay un remanente que se mantiene fiel al Señor. Y tal vez más que nosotros. Tal vez más que nosotros. Tal vez las personas son más fieles que nosotros. Dentro de esa pudridumbre que hay dentro allí, hay idolatría y de todo, allí dentro de esa iglesia hay un pequeño remanente que se mantiene fiel al Señor, que no ha doblado, como le dijo Dios al profeta Elías. Todavía hay un remanente que no ha doblado rodillas ante los Baales. Y así nosotros aquí, por muy pequeños que seamos, por muy pocos que seamos, tal vez somos pocos, pero una pequeña congregación que hay vida espiritual dentro de esta congregación, que todavía mantenemos eso, y nosotros tenemos que ser vigilantes a no dejar que la vida espiritual dentro de la iglesia muera, porque eso es lo más importante, eso es lo que el Señor manda, que nosotros vigilemos la vida espiritual. Aquí nosotros es un pequeño remanente, hermanos, pero los tenemos que mantener fieles. Gloria a Dios. En la ciudad de Durán hay muchas congregaciones, está llena de congregaciones, pero no es que las critiquemos, pero es que en muchas de esas congregaciones ya murió la vida espiritual, se han dedicado a otras cosas. Hay palabra, sí, hay palabra, como lo que pasaba en Sardis. Allí había palabra, allí no tenían problemas de doctrina, allí se hacía todo normal, pero la vida espiritual dentro de la iglesia había muerto. Y nosotros en esta pequeña congregación todavía tenemos vida espiritual, todavía hay alabanza, todavía hay palabra de verdad, todavía hay oración al Señor. Y nosotros, esa es la línea que debemos de mantener, no debemos confundirnos con los demás. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer la diferencia dentro de las demás congregaciones. Aunque los critiquen, aunque los digan de todo, pero aunque los digan que aquí no queremos a las mujeres porque se hable mal de ellas, pero hermanos, aquí no lo hacemos nosotros, aquí decimos la palabra. Aunque seamos criticados, hermanos, pero la vida espiritual de la iglesia, nosotros tenemos que seguir en esta línea, porque en esta línea es donde nos vamos a mantener firmes y no permitir que un mensaje como este venga a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Si aquí hay personas que se van porque se predica lo que se predica, pues ni modo, así va a ser, pero la palabra no la vamos a cambiar. La palabra va a ser siempre la misma. La palabra es la palabra y se le va a predicar la palabra del Señor. Y no vamos a cambiar el mensaje solo porque una persona diga, allí no voy, porque allí son muy fuertes las predicaciones. Gloria a Dios. Bendito Dios. No, Señor, la palabra no la vamos a cambiar aquí. Nosotros lo vamos a mantener en esta línea. Y todos los que predicamos aquí vamos a predicar en esa línea. Y vamos a estar vigilantes en lo que está pasando dentro de la congregación. Siempre estar vigilando, siempre vigilarlos los unos a los otros. Así es, gloria a Dios. Y siempre unirlos en grupo. Para que nosotros seamos una pequeña congregación, pero fuertes espiritualmente. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de hacer, vigilar siempre nuestra vida espiritual. Y siempre para ser una pequeña congregación,
fuertes espiritualmente hablando, y que el enemigo no haya cabida en esta pequeña congregación, que el mundo no se pueda meter en esta congregación. Gloria a Dios. Aleluya. Somos pocos, pero fieles al Señor, Gloria a Dios. y que los vamos a mantener en esa línea. El verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire qué bonito. Gloria a Dios. Al que venciere, al que venciere, al que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y quién de nosotros no quiere eso? Si eso es lo que peleamos, ese es el camino que nosotros llevamos, ese es el camino que nosotros queremos. Algún día ya se nos dieron vestiduras blancas, pero no permitamos que esas vestiduras blancas se nos manchen en el camino. Ya hemos comenzado el camino. Y que ese vestido, cuando nos presentemos delante de Dios, ese vestido vaya sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Que ese vestido esté siempre blanco, porque dice: al que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Imagínense, si no vence, su nombre va a ser borrado. Corremos el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida si nosotros no nos mantenemos firmes en el camino que hemos tomado. Gloria a Dios. Por eso es necesario, hermano, que nosotros ya comenzamos un camino y nos mantengamos firmes en el camino que hemos tomado, porque hay promesas para nosotros más adelante. Hay una promesa de vida eterna, y aquí estamos en una lucha constante. Las luchas que tenemos aquí, esta lucha durante estemos en vida, esta lucha no va a terminar. Siempre vamos a estar en batalla y en lucha, pero en el nombre del Señor nosotros vamos a vencer todas esas luchas que se nos vengan encima, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada contra nosotros. Nada contra nosotros. Por eso es necesario ser vigilantes, hermanos, porque tenemos una promesa de vestiduras blancas al final del camino. Vamos a ser vestidos de vestidura blanca, y eso es lo que nosotros ansiamos siempre. Llegar al final de ese camino vestidos con esas vestiduras blancas, y no que cuando lleguemos nos quedemos viendo allá: y el hermano Julano, ¿dónde está? Y el hermano Juan ya estaba con nosotros allá, ¿dónde está? No está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, los vamos a llevar grandes sorpresas en aquel día. En aquel día con vestiduras nos vamos a llevar grandes sorpresas. Tal vez el hermano que nosotros pensábamos que no andaba bien, ese hermano va a estar allá. Gloria a Dios. Y tal vez aquel hermano que decíamos: no, este hermano tiene juego, este hermano danza, ese hermano aquí, ese hermano no va a estar allá. Gloria a Dios. Los vamos a llevar grandes sorpresas, hermanos, en aquel día. Gloria a Dios. Por eso es necesario, hermano, que nosotros seamos vigilantes de nuestra propia vida espiritual, y también dentro de la iglesia ser vigilantes de lo que está pasando dentro de la iglesia. No permitir que el mundo se meta dentro de la iglesia. Y el último versículo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: el que tiene oídos para oír, preste atención, Gloria a Dios. oiga. O sea, que el Señor está hablando todavía. El Señor está hablando a la iglesia. Por eso dice que prestemos oídos. Que prestemos oídos a lo que el Señor está diciendo. Que prestemos oídos, hermanos, no seamos sordos ante la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.
No seamos sordos cuando venga una palabra, porque a veces una palabra puede venir hasta de un niño. Te puede traer una palabra y no te das cuenta que Dios te está mandando palabra a través de ese niño. Por eso debemos de prestar oído, no debemos de ser sordos ante la palabra del Señor. Cuando tenemos que estar atentos a la palabra que el Señor nos está mandando, a la palabra que el Señor nos está diciendo, tenemos que estar siempre pendientes de lo que el Señor está diciendo a las iglesias, porque siempre el mensaje de todas las iglesias al final dice lo mismo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias puestos de pie. Hermano, es tiempo que nosotros seamos vigilantes siempre de nuestra vida espiritual. No permitamos que el mundo y sus afanes los arrastren a una muerte espiritual. Tenemos que estar siempre activo, siempre pendiente de la voz del Señor. El Señor sigue hablando a su pueblo, el Señor sigue hablando a su iglesia, el Señor sigue hablando a través de su palabra, a través de personas, a través del predicador, a través de tantas cosas. El Señor sigue hablando a su pueblo. El Señor no ha parado de hablar, solo que a veces la iglesia del Señor se ha hecho sorda a la palabra del Señor. Por eso es necesario que siempre estemos pendientes de la voz del Señor. Prestemos atención a lo que el Señor le está diciendo a la iglesia hoy en día. Hermanos míos, vigilemos siempre nuestros corazones. Siempre nosotros debemos de vigilar nuestra propia vida espiritual, como estamos delante de Dios, hermanos. No dejemos morir nuestra propia vida espiritual, porque la vida espiritual no muere de un día para otro. Es un proceso que va llevando, es un proceso que va llevando. Cuando llegas al punto, tu vida espiritual se ha muerto. Hermanos, tenemos que vigilar cada día, detenerlos, hacer una pausa en la vida en cada día y vigilar nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual en tu hogar, en tu familia, en tu esposa, en cómo vas caminando delante del Señor? Seamos vigilantes de siempre de nuestra propia vida espiritual, hermano. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Oh, Señor, ayúdanos a ser vigilantes siempre de nuestro corazón. Cómo estamos caminando ante ti, Señor. Danos la fuerza, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Danos la fuerza para mantenerlos firmes en el camino, Señor, y no permitir que nuestra vida espiritual muera, Señor. Oh, Señor, danos oídos para estar atentos a la voz, a tu voz, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tenemos, Señor. Porque todo lo que hacemos no es con nuestra fuerza, sino con las tuyas, Señor. Sos tú quien nos das la fuerza, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta pequeña congregación, Señor, que se mantiene firme, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por el pastor de esta congregación, Señor. Gracias por cada hermano que predica en este púlpito, Señor. Seas tú dándole la sabiduría, Señor, que cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, necesitan, Señor, cuando se suban en este lugar, Señor, y llevar tu palabra, Señor. Dales la sabiduría y el conocimiento de la palabra, Señor. Oh, glorias a ti, Señor.
a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gloria a Dios. Llévalos con bien de regreso a casa, Señor. Gloria a Dios. Los vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Porque tu presencia está siempre en nuestros corazones, Señor. Bendito tu nombre, Jehová. Oh, glorias a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Grande y poderoso eres, Señor. Glorias a ti, Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos y nuestra vista, Señor, Gloria a Dios. para poder ser buenos vigilantes, Señor, de nuestros propios corazones y de nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Y alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Así dejamos a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ando buscando un avivamiento. Gloria a Dios. Ando buscando el poder de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Ando buscando. Aleluya. Puesto de pie, hermano, para que se estire. ¿Quiere seguir sentado? Pues que ya se quedó sentado ya. Ando buscando un avivamiento. Ando buscando el poder de Dios. Ando buscando un avivamiento. Ando buscando el poder de Dios. Ando buscando un avivamiento. Ando buscando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Y ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ya listo, tomar, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.